el gobierno federal y el gobierno del estado, con excepción de los estudios iniciales que fueron realmente muy baratos, no tenemos y no estamos gastando dinero en esto. No hay una inversión por parte de nosotros más que un trabajo político de facilitación ilegal de trabajo social con la población. Y bueno, pues ya va a un 88% de avance en lo que son permisos y derechos de vía de la ruta. Y solamente para ponerlo en contexto, hay un gasoducto que se llama Morelos en el centro del país. Ese gasoducto tiene menos de 200 kilómetros de distancia y tiene más de 5 años que empezaron a comprar los derechos. Tienen más de 500 millones de pesos gastados y hasta el momento no llevan más de avanzado del 20%. Después de 5 años y 500 millones de pesos gastados. Entonces, solamente los quiero poner de comparación que aquí, en el caso de ese gasoducto, que son 490 kilómetros más o menos entre Topolobampo y Chihuahua, ya tenemos el 88% de los permisos avanzados, de los derechos de ruta firmados, acordados, pagados. Y Con Ferromex también, porque estaba parado ahí por no, Ferromex. está pendiente el permiso Ferromex, pero no es un permiso que nos preocupe porque eventualmente lo van a otorgar, pero aquí lo importante es que estamos avanzando en varios tramos, porque como tú decías ahorita, se ve que hay en el descanso pues hay un campamento ya muy amplio y hay tubos, bueno, pero hay 5 campamentos en total y en todos se está avanzando y ya hay ahorita alrededor de 80 kilómetros de tubería tendida entre Sinaloa y Chihuahua y tenemos pues un claro avance de construcción, como podrán haber visto el día 28 de mayo que dimos el arranque, pues no fue un arranque de tendido, sino fue ya un arranque de soldadura. Y pues ya dentro de Sinaloa, pues eso nos da muchas esperanzas para el futuro promisorio que estamos. La fecha legal bajo contrato para llegar hasta Mazatlán es para el 1 de octubre del 2016 o 1 de noviembre, no recuerdo cuál de los 2 meses, y, pero eso es hasta Mazatlán. En Topolobampo el gas tiene que estar para el 1 de septiembre del 2015. Y estamos trabajando y yo creo que lo vamos a lograr en que la fecha se pueda adelantar 2 o 3 meses. Esto en gran medida porque los contratos cuando se diseñaron se quedaron abiertos. La fecha, es decir, lo que CFE contrató no fue una obra, sino contrató un servicio de 25 años de movimiento de gas del punto A al punto B. Y lo que licitó fue quién me cobra menos renta por moverme esta cantidad de gas en este gasoducto con estas condiciones o características y denme 300 pagos de 25 años por 12 meses. Entonces la empresa que dio el valor presente neto menor de todos esos pagos fue la que ganó. Entonces quedó abierto que si la empresa empieza a entregar el gas, por decir 3 meses antes de la fecha, lo único que se hace es que se adelantan ese calendario de pagos de los 25 años, se adelantan esos 3 meses que tenga gas. Miren, el sistema del gas natural es tan complicado por la presión, solamente para que se den una idea. Una vez que ya terminas la construcción del tubo, digamos de un segmento 50 kilómetros por decir, tienes que meterle agua y haces una prueba con agua para demostrar que le metes las 1400 libras y no hay fugas. Después de eso tienes que sacar el agua. Bueno, es tan preciso el tema del movimiento de gas que no pueden quedar absolutamente ni siquiera una sola gota de agua dentro del tubo para poder meter gas. Porque esa gota de agua, si quedara y llega a los compresores, solamente para que se den una idea, en la estación del Oro hay 3 compresores de 12,000 caballos de potencia cada uno. Eh, si llega una gota de agua, se puede amolar el compresor. Por eso es que es así de especial, de específico y de improbable, porque tú no puedes hacer un hoyo a un tubo de 1400 libras sin que no tengas prácticamente pues una explosión, no una explosión, pero una quemada instantánea en ese momento. Explosión. La vida útil seguramente va a andar arriba de los 75 años. Eso es lo que están planeando. Y les voy a dar un dato que no se conoce.
Ahora antes del huracán Manuel que pegó en Sinaloa, hubo un huracán anterior, no recuerdo el nombre, que pegó en el sur del país. Y en Manzanillo hay una estación de gas natural que reciben en barco, gas natural caro, a $18, que es el gas natural congelado. Y este gas natural se mueve hacia Guadalajara a través de un gasoducto. Y es igual de la misma que los que se van a hacer aquí, de menor diámetro. Bueno, con este huracán, el lecho del río por donde pasa el gasoducto se movió 300 metros de distancia por la gran cantidad de lluvias. El gasoducto, pues por obvias razones, pues se rompió, se tiró el gas de esa sección donde están las válvulas de seguridad y pues tardaron 2 semanas en arreglar y volver a hacer toda la construcción, pues un lecho como de 500 metros de ancho del río. Y todo esto pasó y nadie nos enteramos. Digamos, vamos a tener algo muy similar aquí en Sinaloa, con un sistema que en Estados Unidos hay más de 25,000 kilómetros de tubería de gas natural en este momento. Y ustedes cuando ven que hay temas de accidentes en Estados Unidos, pues es prácticamente nulo, ¿no? Mira, obviamente el mercado energético de Estados Unidos es un mercado abierto completamente. Yo te puedo decir que hay miles de pozos en este momento cerrados, de gente que no quiere vender a este precio. Pero ¿eso qué te significa? Que en el momento en que valga 50 centavos más, lo van a abrir y lo van a empezar a producir. Y hay gas shale que es húmedo, hay gas shale que es semihúmedo y hay gas shale seco. ¿Qué significa esto? ¿O qué diferencia tiene? Que el húmedo sale con aceites, que es prácticamente un aceite muy ligero. Y solamente el sacar el aceite ligero te paga todo el costo de la perforación y de la producción. Entonces el gas natural casi lo regalan o lo queman con tal de sacar los aceites. Y esto nos va a llevar a que tenemos una graduación de precios muy ponderada. Los pozos secos a lo mejor ahorita no es negocio para ellos, pero en el momento en que valga $1 más va a ser negocio. Donde hay países que, digamos, que traen temas si autorizan o no, no es en el uso del gas ni en el transporte, es en la producción. Y esto refiriéndose en específico a lo que es el gas shale. Pero el país que más regula ecológicamente y que más ha bajado sus niveles de producción de CO2 en base al Acuerdo de Kioto, que no sé si lo recuerden, hace ya 10 años se firmó ese acuerdo, 11 años, se enfocó a que todos los países hicieran un esfuerzo para bajar la producción de CO2, que es el problema del calentamiento global que nos genera. Bueno, Estados Unidos es el país de los industrializados grandes que más ha bajado su producción de CO2. Y esto lo ha hecho precisamente y gracias al switcheo que está haciendo al consumo del gas natural. ¿Por qué? Porque producir energía con gas natural genera casi 60% menos de CO2 de una termoeléctrica a otra. Matas en 99% las partículas flotantes, todo el polvo, todo el humo que vemos azul en el caso de Mazatlán, esa nube que se veía, que ya no se ve tanto porque hay un sistema filtrado, pero aún así siguen emanando. Un poco menos, pero se sigue viendo. Bueno, cuando llegue el gas, no vas a ver nada. En el caso de Estados Unidos, solamente en el estado de Texas, el año pasado perforaron 25,000 pozos. Y obviamente hubo problemas, en cualquier tecnología siempre hay problemas, pero estos problemas ocurrieron hace ya 6, 8 años, cuando estaba en proceso de, digamos, de perfeccionarse la tecnología. Y hay casos y hay historias donde tuvieron problemas, pero cuando tú estás hablando de que en un solo estado del vecino del norte perforan 25,000 pozos al año y tú no te enteras de accidentes, de gente muerta, de nada por el estilo, pues es porque no hay problema. Bueno, es muy sencillo. Las líneas de Pemex transportan gasolina, transportan diésel, que es lo que pues van y roban estas bandas de gente. Pero un tubo de Pemex va a 20 o 30 libras de presión. El tubo del gas natural está diseñado para tener 1,400 libras de presión. Y además, suponiendo que tú lograras hacer un hoyo, cosa que ahorita no es factible, no hay el equipo para tú poder hacer un hoyo a 1,400 libras y no perder la presión, o sea, no tener un accidente. Eso en sí genera una seguridad de que no va a haber
posibles ordeñas. Pero suponiendo que lo hiciera, no es económicamente viable, porque tú ocupas comprimir el gas para poderlo usar en los camiones hasta como un tanque de buceo, que va a 3,000 libras de presión. Para que sea económicamente rentable, tú ocuparías tener un compresor pegado al gasoducto para poder mover ese gas. Entonces yo no visualizo problemas o riesgos con ese tema, porque no hay la tecnología y no es posible perforar un tubo. Lo único que va a pasar es que el día que lo intenten, va a haber un accidente, va a haber un fuego, como los ha habido ya muchas veces, y pues la gente va a aprender que no se puede perforar el tubo. No es muy pronto. Precisamente, digamos, el éxito de ya tener este proyecto arrancado claramente adentro del mismo estado de Sinaloa nos obliga y nos tiene trabajando en lograr ya inversiones extras. El gasoducto en total va a ocupar alrededor de 36,200 millones de pesos en su inversión, y lo que necesitamos ahorita hacer y trabajar es lograr que vengan otras empresas a aprovechar ese gas. Sin lugar a dudas se van a poder notar abajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una tortillería se va a ahorrar la mitad del costo de su gas LP. Entonces esto quiere decir que también en tortillas probablemente les podamos pedir y lograr pues un ahorro en el costo de la tortilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les va a costar la mitad el hacerlas. Hasta donde yo sé, en la Ciudad de México ya hay una línea especial, que es la línea verde, que funciona totalmente con gas natural. Son camiones marca Hyundai y dado unos resultados. Ya hay muchos taxis y muchas camionetas y microbuses también que funcionan con gas natural. Eventualmente, pues los camiones, el servicio va a ir eventualmente cambiando hacia camiones híbridos, que son también con energía eléctrica, pero creo que todavía nos falta algún tiempo para eso, por el costo de las baterías, por el costo de la recarga. Además, no somos un país donde tengamos la energía eléctrica barata. La intención es además conseguir que se dé una facilidad de un tipo que puedan entregar el camión viejo a un valor pues pactado, y que eso sirva prácticamente como el enganche, y a partir de ahí se arranca. Suponiendo que no se bajaran las tarifas, que pudiera ser un caso, porque obviamente pues esto depende pues tanto de la Secretaría General de Gobierno como además de los transportistas. En ese caso, lo que sí obtiene la población es que ya no hay contaminación en las calles, porque ya no va a oler a diésel, ya no tienes esa contaminación de esos humos, número uno, y número dos, obtienes un camión nuevo que te da pues, un mejor servicio, y estamos trabajando a ver si se logra beneficiar con el tema del aire acondicionado, como se hizo hace ya muchos años, y que casi no hay camiones de primera con aire en este momento, y también es un tema que pudiéramos estar viendo lograr. Bueno, no es un tema fácil, pero cuando tú tienes un incentivo económico, facilita mucho las cosas. Y el gas natural comprimido es precisamente eso, es un incentivo económico. O sea, no es un tema que tú lo vas a forzar, no es un tema que como gobierno vas a publicar un decreto o un reglamento, sino es automáticamente un beneficio para ellos económico. Entonces, en base a ese beneficio, yo creo que vamos a tener mucho espacio para maniobrar con ellos.